Ustedes ya vieron que sigue ese lujo del programa. Como cada lunes y como cada viernes, Víctor Ronquillo está aquí con nosotros y hoy nos trae un temazo que hay que ponerle mucha atención. Muy buenos días, Víctor. Maestro, ¿Cómo estás? qué gusto Bienvenido. saludarte, ¿eh? Oye, está duro, está duro. Se va a poner dura esta semana. Sí, yo creo que es una semana decisiva en muchos sentidos. Y bueno, hay dos temas con los que valdría la pena empezar este comentario, ¿no? Lo primero es que mañana, de acuerdo a lo previsto por el propio Trump, de acuerdo a sus amenazas, entrarían en vigor los aranceles. Hoy en la mañana Claudia Sheinbaum hablaba, pues decía que serenidad y paciencia, como decía Calimán a Solín, ¿no? Porque hay alternativas a esta realidad y obviamente pues esto es una contingencia como ocurrió con el gobierno de López Obrador con la pandemia, ¿no? Claro, pero además ya había impuesto alguna vez aranceles Trump a algunas cosas y con cabecita de algodón en sus primeros Claro, lugares. yo creo que hay, pues eso, ¿no? Una estrategia económica, hay, como dice Claudia Sheinbaum, plan 1, plan 2, plan 3, plan B, o sea, en fin, creo que hay alternativas. Lo que es un hecho es cómo, pues la guerra puede ser utilizada como una estrategia económica. Lo que estamos viviendo en la frontera norte, no hay duda que es la militarización de la frontera. Esto es una realidad. Y esto ha sido efecto de la presión política del gobierno de Trump. Esa presión política que es un estilo de imponer el poder, no solamente a nuestro país, sino al mundo. Lo que ocurrió con Zelensky la semana pasada es ilustrativo de esta realidad. No, tremendo, y en esa negociación, después de que se hizo un enorme negocio con el armamento y con la guerra, ahora se va pues de alguna, claro, a cobrar de una manera pues muy poco ética, sí, con los recursos minerales que son muy importantes en Ucrania. Y ante eso, antier hubo una reunión de la Comunidad Europea en donde precisamente aparece la sombra de la guerra. La Comunidad Europea decidió que tendría que fortalecer su armamento ante esta realidad, la amenaza de la guerra. Y bueno, vamos a otro tema que se quedó pendiente la semana pasada y es pues la extradición, podemos llamar así, de 29 personas ligadas a diferentes grupos del crimen organizado. Quiero empezar por un dato que es muy interesante. Fíjate que la mayoría de estas personas fueron capturadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Esto es muy interesante porque nos deja ver cómo esa estrategia de abrazos no balazos, pues tenía sin duda una acción estratégica para capturar a estos criminales. Y luego lo otro de lo que ya se ha hablado, pues muchos de ellos con procesos, con beneficios, con una circunstancia favorable en términos de sus causas penales, favorecidas por jueces corruptos. Lo acabamos de decir, terrible, ¿no? Víctor. Terrible. Caro Quintero iba a estar libre el sábado por una jueza del estado de Morelos. Imaginen ustedes, ¿no? Imaginen ustedes. Y bueno, lo que hay que también destacar es que de alguna manera estos 29 personajes representan pues la historia del narco en nuestro país, ¿eh? Están ligados a diferentes grupos. Caro Quintero pues es fundador del Cártel Guadalajara, con algunos de los personajes míticos en lo que podemos considerar esa historia del narco en nuestro país. Caro Quintero pues es la presa más apetecida por parte de las agencias de Estados Unidos, porque al final de cuentas estuvo involucrado con la muerte de Enrique Camarena Salazar, aquel personaje que descubre el rancho del Búfalo. Fíjate que los azares de la vida del reportero, a mí cuando se cumplieron no recuerdo cuántos años de la muerte del Kiki Camarena, en el programa que hacíamos en Multivisión, hicimos un itinerario de cómo fue la ruta seguida pues, en la muerte de Kiki Camarena y estuvimos en la casa en que fue torturado presuntamente en Guadalajara. Pero insisto, ahora, es muy interesante también plantear algo que a mí me preocupa mucho. ¿Hasta dónde esta presión política, esta utilización de las armas, de la guerra, como presión política, puede llevar
a que el gobierno mexicano en esta coordinación se vea sujeta a imperativos propuestos, sugeridos, impuestos por las agencias de Estados Unidos, dando un cambio a la política de no injerencismo que se sostuvo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto es preocupante, porque no hay duda que hay una presión política. Pero luego lo otro, ya para cerrar el comentario, es que Trump en el fin de semana habló de los narcopolíticos. Y eso me parece que es clave. Creo yo que la acción del gobierno mexicano en términos de esta estrategia de seguridad pública ha seguido adelante. Hay un número importante de personas vinculadas con el narcotráfico, presuntamente capturadas en Sinaloa. Se ha, desmontado laboratorios de fabricación de fentanilo, pero falta precisamente llevar adelante estrategias que terminen con esta alianza establecida entre el poder político y el poder criminal, que lamentablemente en México ha permitido la operación de verdaderas transnacionales del crimen que hace negocio no solamente con el narcotráfico, sino con muchos crímenes que corresponden a lo que podemos considerar la economía del delito, Charo. Sí, transnacional. Transnacional. Una economía transnacional. Sí. Víctor, como siempre, clarísimo tu comentario. Muchas gracias. Y pues sí, esperemos a ver qué sucede de aquí a mañana. Igual, mañana tienes algo que hacer, como eso de las entre 9 y 11. Entre 9 y 11 no, Charo, aquí estoy con mucho gusto. Pues ojalá a ver qué pasa, venimos un rato, claro. Y platicamos a ver qué sucedió. Venga, qué sucede. Tus redes sociales, mi Víctor. @ronquillo de hoy y roncobluyahoo.com.mx. Muchas gracias.